Acompáñenos a transitar por el mundo. Román Losinski. Éxitos. Son ahora las 7:11 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Saben que llegamos desde Caracas a todo el país. Nuestras emisoras, nuestro circuito, el canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video, ejemplo YouTube, el canal a través del que transmitimos cada mañana y que ha generado, lo hemos dicho muchas veces, una comunidad muy participativa, hay que decirlo. 7:11 de la mañana. Es hoy nuestra agenda económica de la mano de Ecoanalítica con Asdrúbal Oliveros. Y mire, inicialmente teníamos pensado, y lo vamos a hacer, lo vamos a hablar, hablar del índice de actividad económica. Sí, lo vamos a hacer. Y encontré en estos días un texto que me pareció llamativo. Sabe que uno de cada siete adultos en Suiza es millonario. Y de hecho compartían las claves de cómo manejan ellos, los ciudadanos suizos, su economía para que uno de cada siete sea millonario. Y dice, bueno, lo voy a poner sobre la mesa en la agenda a ver que Asdrúbal nos deconstruya esas 6 ideas, a ver si alguna podría ser aplicable en Venezuela. Pero yo necesito comenzar al menos la agenda económica con un tema que no es nuevo, que ya hemos hablado con él y con otros expertos económicos y petroleros, y es el primer titular con el que abríamos el programa el día de hoy. Ese va a ser el inicio de nuestra agenda económica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Gracias por acompañarnos. Y ese titular al que hago referencia, Asdrúbal, es un titular de EFE que dice que el presidente de Estados Unidos, Trump, analiza poner fin a la licencia de Chevron en Venezuela, y citan acá, estamos teniendo discusiones dentro de nuestro propio gobierno, es un poco temprano, esto lo dijo Trump recordando que al término de su primer mandato no le había comprado petróleo a Venezuela, y dice, lo estamos examinando muy en serio, pero solo llevo aquí 3 semanas. Nada más leer eso, ¿qué genera en ti? Bueno, yo creo que es parte de esto que hemos visto con la administración Trump, ¿no? Estas guerras de declaraciones, sí, muchas de ellas contradictorias entre funcionarios, el propio Trump, pero creo que esta probablemente sí tiene un elemento importante, que es el hecho de la evaluación. Yo he insistido mucho, creo que te lo dije hace poco, que de toda la cantidad de órdenes ejecutivas que ha firmado Trump, no ha decidido, no ha hecho, no ha tomado la decisión con respecto a Venezuela, y eso te dice que efectivamente se hay una evaluación. ¿Cuál es el momento importante? Bueno, marzo, abril, cuando se vence realmente la licencia de Chevron. Ha habido mucha confusión por la renovación mensual, que no es netamente, digamos, la renovación de la licencia, sino simplemente ahí lo que se está haciendo es diciendo, mira, puedes seguir esperando hasta el final de esta renovación, porque sigues operando en Venezuela. La renovación clave ocurre pues más hacia el mes de abril, que es donde sabremos un poco si se da efectivamente por dónde van los tiros de la administración Trump con respecto a Venezuela, ¿no? Entonces todavía pues nos falta unas cuantas semanas para saber efectivamente si ha habido una fluidez en la negociación y pareciera que las licencias petroleras no se van a tocar, o por el contrario, a pesar del diálogo, la negociación, los vuelos de deportados, la administración Trump está dispuesta a apretar las tuercas. Entonces, seguimos en ese modo de espera, y creo que la declaración de Trump va en ese sentido, ¿no? Claro. Prematuro para ellos, prematuro para nosotros, pero deberían ya irse trazando algunos escenarios, ¿no? Para saber cómo responder en caso de que esta sea la decisión, que ojalá que no. Totalmente, bueno, que es lo que hemos hablado a lo largo de todos estos meses los economistas, esta semana, desde prácticamente el mes de enero, o incluso desde que ocurrió todo el evento político en Venezuela, esta posibilidad de que vuelvan o no sanciones, efectivamente. Estoy de acuerdo contigo, tienes que elaborar los escenarios. Un escenario en el que estas licencias sean eliminadas es un escenario complejo y difícil para la economía. Digamos que no lo vas a ver los efectos inmediatos,
los efectos más duros se van a sentir en 2026, pero ya el solo hecho del anuncio sí genera pues un cambio de expectativas, porque ya tú te estás visualizando en ese escenario de una caída en los niveles de producción que nosotros estamos previendo entre 200 y 250 mil barriles, una pérdida de casi 4.000 millones en el flujo de ingresos petroleros, que son ingresos para el país y que por supuesto tienen una incidencia directa en flujo de divisas, por ejemplo, para vender en el mercado cambiario, y eso por supuesto presiona aún más devaluación e inflación. Entonces se deteriora el escenario. Para resumirlo, tienes caída de producción petrolera, caída de ingresos, mayor inflación, mayor devaluación, por lo tanto menor expectativa de crecimiento. En ese contexto, pues el negocio, las empresas tienen que ser más conservador y el ciudadano también en sus decisiones de compra. Ser muy conservador. Claro. En el escenario que las licencias se mantengan, digamos que preveemos que la producción pueda promediar por encima del 1.000.000 de barriles, y moderas, no es que no va a ocurrir, pero moderas un poco los niveles de devaluación y de inflación, es decir, son mucho menores, y hay un flujo de divisas que sigue yendo hacia el sector privado. Es importante destacar, Román, porque a veces se malentiende de que, ¿qué se hace con este dinero de estas licencias? Que eso se desaparece, y hay que tener cuidado, ¿no? Al final del año pasado se liquidaron dólares al sector privado por un poco más, mejor dicho, de 5.000 millones de dólares. Es decir, son las divisas que se entregaron a través de intervención, mesa de cambio, todos estos nombres que vemos permanentemente, que son dólares principalmente que vienen del petróleo o de actividades de exportación y que van al sector privado principalmente para actividades de importación o de salida de capitales, y también una parte pequeña para los ciudadanos. De ese monto, cerca del 42% los aportaron dólares provenientes de las licencias petroleras, especialmente la licencia de Chevron. Entonces, ahí vemos un poco el peso que esto tiene. Claro. Segundo tema, Asdrúbal Olivero es nuestro invitado, es la agenda económica de cada semana. Según el índice de actividad económica, las regiones con mayor dinamismo en Venezuela son que la capital, todo lo que tiene que ver con la región capital, la Fasca del Orinoco en Anzoátegui, Portuguesa y Táchira. Dicen acá, en 2024 el crecimiento desproporcionado de Caracas evidencia una centralización económica y social. Los recursos y las inversiones se concentran en la capital, mientras que el resto del país enfrenta más limitaciones. Hablemos por zona, cuál las de mayor actividad, cuál las de menos, pero sobre todo, y es interesante saber por qué la centralización, parece lógico, pero quisiera escucharte a ti, Asdrúbal, por qué esa centralización representa un problema para el resto del país. Sí, Román, primero un poco de contexto de Por cómo favor. elaboramos este índice, parte de un proyecto que tenemos con organismos multilaterales, donde al final, a través de imágenes satelitales, estamos midiendo nivel de actividad. Ahí se cruzan varias variables, movimiento de personas y mercancías, conexión a Internet, emisión de gases, actividad de puertos y aeropuertos y electricidad. Esos 5 elementos son además estandarizados internacionalmente, te dicen a ti dónde hay más actividad y menos. Eso no quiere decir, porque a veces la gente malinterpreta que, donde hay más actividad es que todo está bien y no hay problema, nada que ver. Esto simplemente hace un ranking basado en estas 5 cosas, y que además tú mides en un periodo de tiempo. Para el caso específico de lo que tú estás comentando, es el mes de octubre de 2024, desde el 1 de octubre al 31 de octubre, el satélite visualizó estos elementos y con un software, te ayuda a de señalar o a rankear dónde hay más actividad y menos actividad. Ahorita estamos en campo, o mejor dicho, se está haciendo la medición en febrero, así que pronto comentaremos estos resultados, a ver si hay algunos cambios de dónde hay más concentración. Entonces, el país se divide en 4 regiones, o 4 tipos, ¿no? Donde hay mayor actividad, y donde se concentra el grueso de la actividad basado en estas 5 variables, y ahí destaca, como tú lo has dicho, la región capital,
el tema faja o Anzoátegui, pero tiene que ver con la faja, con petróleo, justamente lo que estamos hablando. Portuguesa, por el tema de la agroindustria, la actividad agroindustrial. Táchira, por el elemento frontera, porque bueno, ahí hay una dinámica fronteriza importante. Entonces, en ese eje está la concentración de mayor actividad, por lo menos para el caso de octubre. El caso de Caracas destaca, obviamente es la capital, además Caracas, producto de la crisis, estamos hablando desde el año 2015 para acá, con la caída de la economía y el deterioro en términos de servicios públicos, Caracas viene cobrando relevancia. Hoy Caracas, Román, representa prácticamente 1/3 del consumo del país. Imagínate el peso. Cuando hablo de Caracas hago la referencia a Gran Caracas, claro, que abarca una buena parte del estado Miranda y que abarca también La Guaira. Entonces es como ese eje, lo que llamaríamos antes el municipio Libertador, Distrito Capital, al estado Miranda una buena parte y La Guaira. Eso es lo que nos referimos como Caracas, que está concentrando prácticamente 1/3 del consumo y cerca de un 25%, es decir, una cuarta parte de las transacciones que se hacen a través de puntos de venta se hacen en Caracas. Eso para que destaquemos el peso que tiene esta región y que tiene que ver un poco, bueno, cómo la caída de la economía ha deteriorado actividades en otras zonas y ha hecho que Caracas tome relevancia. Incluso, te voy a dar dos. A ver. No, te interrumpo nada más por una cosa, es que ahora que hablas de otras zonas, pero también dentro de la misma zona, cómo se van relegando actividades económicas, porque cuando hablamos de la faja del Orinoco, bueno, uno entiende el dinamismo que tiene Anzoátegui, pero uno pensará en detrimento del turismo, de la pesca, del agro, por mencionar otros sectores que también hacían la economía de esa zona. No, totalmente. No. De hecho, si tú lo poderoso de esta herramienta es que tú puedes, estamos hablando aquí por razones de tiempo, de estados. Entonces, tú puedes meter dentro del estado y tú puedes visualizar donde hay más actividad y menos actividad. Claro. Efectivamente, el caso del estado de Anzoátegui es la zona que está el tema faja, de resto hay zonas que están en condiciones de muchísimo deterioro. Lo mismo pasa en Portuguesa, hay zonas donde el nivel de actividad es extremadamente bajo. Entonces, eso es un elemento que yo he insistido mucho, que es esta desigualdad territorial, que por cierto siempre ha existido, porque no tienen todos los estados que comportarse igual, pero está mucho más marcada en este momento. Y ese comentario que tú haces me parece súper pertinente, porque fíjate, en los últimos años lo que hemos visto es un aumento del peso de actividades como comercio, como servicios, y una disminución del peso de actividades como la manufactura y de actividades como la construcción. El sector construcción, Román, en este momento no llega ni a 3 puntos del PIB. Es total la caída que esto ha tenido. Y no es nuevo. Este sector, sí, pero es un sector que en el pasado llegó a estar cercano a superior a los 6 puntos de PIB, o sea, tiene una caída muy importante, es un sector clave porque emplea, pero hoy perdió esa relevancia, ¿no? Eso da para otra conversa. Volviendo al tema de la actividad, fíjate, entonces tienes ese primer grupo, que es el grupo como de alta actividad, luego tienes un grupo de actividad media e intermedia, ahí hay una buena parte del país, ahí hay estados como Guárico, Apure, Lara, el mismo estado Zulia, que a veces ha estado en el primer grupo, pero en esta oportunidad estuvo en el segundo. Digamos que ahí está una buena parte de estados importantes. Y luego vienen los críticos y los de muy baja actividad, ¿no? Que ahí pudiéramos catalogar los estados donde la crisis es mucho más profunda y que son los más pobres. Bueno, ahí tú tienes estados como, voy a hablar de los últimos, del Tamacuro, Amazonas, Sucre, Cojedes y Falcón. Esos son los más críticos. Fíjate que el caso Falcón es emblemático. A la gente le ha sorprendido muchísimo porque, bueno, Falcón tiene refinerías, tiene además unas playas, pero
fuera de esos focos, el nivel de actividad, sobre todo en Península de Paraguaná, que era muy importante, ha caído muy significativamente, y la propia actividad de refinación también ha caído de forma muy importante. Y el turismo por sí solo pues no mueve toda la dinámica del Estado. Otros estados que también tienen situación crítica, bueno, Trujillo, Mérida, Yaracuy, Monagas, son esos estados también son, digamos que todo este grupo que acabo de nombrar son los de menor actividad y donde probablemente la percepción de crisis económica sea muy superior. Claro. a- ¿Encuentras en la dinámica económica, en las decisiones de los últimos incluso años, alguna estrategia para tratar de reducir ese desequilibrio regional? A menos que esa no sea una diferencia, porque obviamente esa desigualdad afecta la calidad de vida de las personas. Por algo todos se están concentrando en Caracas, por algo la migración interna busca las principales capitales de Estado, particularmente la capital del país, Caracas. Mire, Román, hay medidas aisladas. Muchas de ellas más bien vienen de parte de actores regionales o locales, ¿no? Sector privado, sociedad civil, el mismo gobierno, me refiero a gobiernos regionales y municipales que hacen algún tipo de esfuerzo o de coordinación para tratar de cambiar estos temas, y están surgiendo pues iniciativas interesantes que tú lo ves a lo largo del país, que yo por ejemplo que viajo mucho lo veo, ¿no? En Táchira hay una cantidad de elementos importantes allí para tratar de destacar la zona, los empresarios zulianos también con sus gobiernos regionales, en Yaracuy hay todo un movimiento para exportación, lo mismo en Falcón. Entonces sí hay unas iniciativas, pero por supuesto hace falta un diseño más profundo de política y sobre todo una política que permita trabajar desarrollo regional. Eso es una tarea pendiente que tiene Venezuela y que no hemos trabajado, que debería ser una política de Estado, Claro. porque tiene que trascender gobierno, eso lleva tiempo, es decir, de sacar o disminuir el peso de Caracas para que el resto de las regiones esto sea un poco más equilibrado y evitar estos procesos internos de movilidad donde yo me tenga que trasladar de un estado a Caracas para poder vivir mejor, lleva tiempo. Pero amerita pues un diseño de políticas que permita desarrollo de actividades, que dé incentivos, ¿verdad? Para que algunas industrias se trasladen a otros estados, para que tú decidas, por ejemplo, tener una fábrica no a lo mejor en el estado Miranda, cerquita de Caracas, en Guarenas, que hay varias, sino que la quieres poner en Yaracuy. ¿Entiendes? Entonces tú la montas en Yaracuy, que también hay unas zonas interesantes, pero bueno, a lo mejor hay que dar algunos incentivos fiscales, desarrollo de servicios, infraestructura. Entonces eso son políticas que llevan tiempo, pero que es importante desarrollar para un poco equilibrar el tema y también para contribuir a mejorar calidad de vida en otras zonas del país, donde obviamente la percepción del día a día es muy diferente a la que tenemos en caraqueño. Por eso tú a veces ves en redes y en conversaciones ese desdén bueno, con que se habla del caraqueño, ¿no? Porque nos ponen como insensibles, ustedes no viven nada de lo que pasamos. Bueno, tampoco tenemos la culpa, pero el elemento acá es esa diferencia entre la percepción de calidad de vida que puede tener un caraqueño y la que puede sufrir alguien en el estado Zulia, que puede tener, además con ese calor, bueno, unos cortes eléctricos diariamente, cosa que los caraqueños no sufrimos. Mira, y de esta realidad que has dibujado con esos problemas tan cotidianos, yo me quiero ir al otro extremo y es esa nota curiosa con la que yo quisiera cerrar escuchando tus comentarios. Y es que le comento a la audiencia que en estos días he encontrado una publicación y yo la compartí en privado con Asdrúbal. Es una publicación de Joel Sardiñas. Él es un inversionista, su cuenta es Joel Sardinas Oficial. Y él escribe, y efectivamente lo confirmé. Lo busqué por otro sitio y es así. En Suiza, 1 de cada 7 adultos es millonario. 1 de cada 7 adultos es millonario. Y entonces él coloca acá como que las 6 herramientas o los 6 motivos por los que tienen esta cifra tan alta de millonarios. Porque alquilan, solo 41% son propietarios, por ejemplo, de su vivienda, cuando comparado con Estados Unidos es un 65%. Y de hecho habla particularmente de los millennials que invierten ese dinero de vivienda en activos de alto rendimiento. Punto 1. Punto 2. Los suizos gastan lo que queda después de ahorrar, no ahorran después de gastar.
invierten 5 a 10% al año en educación, en adquirir habilidades específicas, utilizan de 3 a 5 bancos diferentes para diversificar sus posibilidades, no presumen, es decir, viven por debajo de sus posibilidades, no alardean de lo que tienen, y finalmente se diversifican globalmente también con residencias, tienen ciudadanía en otros países y así pues crecen en posibilidades. Luego de escuchar eso, Asdrúbal, primero, ¿qué te parece? Y segundo, ¿algo de eso es aplicable en la Venezuela para la mayoría? Bueno, muy interesante esa visual de lo que pasa en Suiza, que tiene pues unas prácticas financieras y culturales muy específicas, pero sí hay dos elementos que para mí sí hay que rescatar ahí, más allá de que podemos tener diferencias culturales, los latinos y en general los venezolanos somos un poco más hechones, alardeamos mucho, ¿entiendes? Pero fuera de eso, uno es el tema educativo. O sea, el factor de la inversión en educación y es relevante, hace la diferencia entre un país y otro. Y lamentablemente Venezuela en ese punto está muy mal, ¿no? Y hablamos mucho de la cotidianidad y del día a día y nos olvidamos de, bueno, el colapso de la educación pública, también de los problemas que hay en la educación privada, que hay como diferentes grados. Y lo que tú estás viendo en Venezuela, Román, es que cada vez una minoría más pequeña se está preparando, se está formando, se educa, aprende idioma, entra en esta dinámica de inteligencia artificial, de automatización, de programación, frente a un resto que vive totalmente en las sombras. Y eso, pues, imagínate el futuro que vamos a ver en el país, que bueno, ya nosotros somos como que una generación más atrás, pero lo que viene, eso es preocupante, y ese para mí es un factor importante. Y el otro tema clave también es el ahorro. Es decir, más allá de que bueno, seas a lo mejor restrictivo, no, pero para tu ahorrar también es importante cubrir tus necesidades más básicas. Es difícil pedirle a alguien que ahorre cuando no le alcanza ni para comer. Claro. Entonces, también eso te habla de que Venezuela tiene un problema de productividad, de muy bajos salarios, de malas políticas, que también debe resolver para que tú puedas mejorar los ingresos de las familias, los ingresos de los trabajadores. Y entonces, bueno, los economistas empecemos a hablar de ahorro y la mayoría eso le haga clic. Hoy es una minoría la que le hace clic a ahorrar. Obviamente, hay gente que necesita ahorrar, pero una gran mayoría no llega a final de mes. Entonces yo te diría que esos dos elementos son extremadamente importantes. Nosotros aquí sí tenemos un factor muy parecido a los suizos, de que trabajamos con muchos bancos. Lo más es que los bancos venezolanos, bueno, el conjunto de servicios y de temas son muy diferentes a los bancos suizos, pero si hay algo que tiene Venezuela a su favor, y me gustaría cerrar con ese punto positivo, que además es destacable en América Latina, es el grado de bancarización, el alto grado de acceso a servicios digitales de la banca, que está muy desarrollado en Venezuela, y que con otras condiciones, otra dinámica de país, tú puedes utilizar eso a tu favor para desarrollar una cantidad de cosas muy positivas que en otras partes no es tan sencillo, porque hay una brecha digital muy importante. Así es. Asdrúbal, agradecido, un abrazo. No, a ti, saludos. Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Ojo, que no es una comparación, Venezuela no es Suiza, Suiza no es Venezuela tampoco, ni estamos hablando de oportunidades, porque en Venezuela puede haber algunas oportunidades en algunos sectores. Aquí lo que hay de fondo en este texto, en lo que hemos compartido con ustedes y que compartía yo con Asdrúbal, es un tema de disciplina, de formación, de educación, sí, pero de disciplina, sobre todo, disciplina financiera, personal, incluso, con otras condiciones, claro está. 7:34 minutos de la mañana, pausa, ya volvemos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.